el título de la charla que hoy tengo el honor de haber sido invitada para poder compartir con todos ustedes, tiene que ver con psicología del encierro y la cuarentena. ¿Qué es lo que nos pasa por nuestra mente y cómo podemos encontrar soluciones prácticas para poder manejar este, diríamos, elemento? Entonces, justamente por esa misma razón, aguárdenme un poquito, porque tengo un tema con el aquí. Por esa misma razón, me pareció sumamente interesante para compartir con todos ustedes estos datos y poderles ofrecer información. Sé que la dinámica es una charla y que después ustedes hagan las preguntas pertinentes, no hay ningún problema. Igualmente yo soy muy interactiva con mis estudiantes y por lo general siempre me hacen preguntas mientras tanto. Podemos ver la opción, si tienen posibilidad, de poder enviar quizás por chat alguna consulta en el momento que vaya hablando, más o menos para plantearles cómo puede ser, diríamos, la dinámica del conversatorio de hoy. Bueno, voy a trabajar, les voy a más o menos manejar como una especie como de guía de lo que vamos a trabajar. Voy a trabajar ideas centrales que están relacionadas con, por ejemplo, cómo maneja el FBI, cuáles son las clases de claves que maneja el FBI para poder trabajar con circunstancias donde hay vivencias de encierro y vivencias de, diríamos, circunstancias de cuarentena y de confinamiento en espacio físico, ¿sí? Primero eso, que lo vamos a trabajar como introducción, y después vamos a trabajar distintos aspectos que tienen que ver con errores cognitivos, que en realidad es algo muy común que se da en la actualidad, que estamos viviendo, donde en nuestra situación de confinamiento empiezan a aparecer una cantidad de circunstancias que empezamos a ver de manera más directa sobre nosotros mismos. Esto de estar encerrados nos hace tomar contacto más con todo aquello que tenemos que modificar de nosotros mismos, eso por un lado. Vamos a trabajar el tema de la ansiedad y la angustia, o sea, cómo vivir estas circunstancias y dominar la ansiedad y la angustia y evitar poder pasar a una vivencia de depresión, ¿sí? Vamos a trabajar algunos aspectitos concretos, porque si no se va a hacer como muy largo, del tema del miedo a la muerte, el tema de intentos de autoeliminación, algo que tenga que ver con situaciones cuando la persona se siente mucho peor y pasa de una instancia depresiva a una instancia mucho más complicada, con el tema de qué hago frente a esta situación, o sea, con el tema de las ideas, las ideaciones de muerte, ¿sí? Cómo trabajar con las circunstancias de violencia y de maltrato, cuando hay vivencias de violencia y de maltrato, o contacto con personas tóxicas dentro de la cuarentena, que también es todo un problema, ¿sí? Y el tema de los vínculos, o sea, qué sucede en los vínculos cuando estamos viviendo esta situación de confinamiento, cómo poder manejarlo. De qué forma y cuáles son las claves para anteponerse a la situación. Y acá me parece que es súper interesante, o sea, cómo podemos, diríamos, aplicar nuevas estrategias, ¿sí? Porque de eso se trata, de una psicología mucho más práctica, que nos dé una respuesta más, diríamos, interactiva, para ver a ver cómo nosotros podemos manejar, diríamos, estas vivencias, y que por supuesto que a todos nos choca la psicología del encierro, nos impacte de una manera menos negativa, o sea, no de una forma tan complicada, ni tan negativa, ni tan nociva, y que sea lo menos negativo posible para nuestras existencias. Y finalmente, les voy a dejar un ejercicito que se llama la ventana de Johari, que es un ejercicio práctico cognitivo, que es muy interesante, como para que lo puedan aplicar, para ver a ver cuánto se conocen ustedes mismos. Porque en realidad, con lo que nos estamos encontrando hoy por hoy en la psicología del encierro y la cuarentena, es que nos estamos viendo a nosotros mismos de una manera mucho más directa. Esto de que no haya, diríamos, contacto con el afuera, que no aparezca el tercero que nos está observando, que seamos nosotros mirándonos a nosotros mismos, en contacto con nuestros propios problemas y complicaciones psicológicas, hace que es como que nos hayan puesto una lupa, ¿ok? Una lupa encima nuestro, que nosotros mismos la vemos, entonces nos encontramos, diríamos, con las caras de nosotros mismos que más nos complica poder ver, y me parece que ya que aquí es, diríamos, como el núcleo sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces vamos a empezar.
Quiero hacerlo lo más interactivo posible y lo más activo para que no se aburran y les sea súper llevadero, diríamos, el manejo. Espero que así sea y que les guste. Bien, a ver, las circunstancias de encierro, ¿sí? Psicológico, a nivel de lo que es la parte técnica especializada, cuando no son voluntarias y son planteadas desde un lugar involuntario, se llaman encierro por secuestro, ¿ok? En el ámbito especializado donde yo trabajo se llama secuestro extorsivo, en realidad ese es el nombre que se le da específico, y hay una vivencia que se trabaja dentro de lo que es la victimología forense, que es la subespecialidad que nosotros trabajamos para poder comprender la mente de la víctima, ¿sí? Que tiene que ver con la vivencia del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un síndrome que seguramente muchos de ustedes lo conocen, tiene que ver con lo que transita psicológicamente la víctima cuando se encuentra privada de su libertad. ¿Ok? Cuando se encuentra de alguna manera privada de su libertad involuntariamente, no por voluntad. ¿Bien? Entonces, son todas las alteraciones que va a generar este encierro involuntario, ¿sí? En la mente de la víctima y todo lo que va a vivenciar este sujeto a raíz de este encierro forzoso, de alguna manera. El encierro, ustedes saben, por eso me parece interesante poder partir de aquí la charla de hoy. El encierro, ustedes saben que es una vivencia antinatural para nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos una parte reptiliana, una parte animal en nuestra psicología, en nuestra forma de funcionar psicológica y psiconeurológicamente, que hace a una respuesta más, diríamos, salvaje, ¿ok? Por consiguiente, el ser humano, en términos naturales, no está preparado para vivir en confinamiento ni en encierro. Nosotros necesitamos los espacios de apertura, los espacios de libertad, ¿sí? Para poder desplegarnos en nuestra totalidad y sentirnos bien. Cuando se nos quita la libertad, cuando se nos quita el libre albedrío, como diría Rousseau en una cantidad de sus planteamientos sobre el salvaje humano y demás, ahí empiezan los conflictos y los problemas. Pero voy un poco más con ustedes, más allá de esto, ¿ok? Y podemos sumarle qué sucede en la mente cuando esta vivencia de encierro, ¿sí? Que en este caso nuestro es voluntaria, se instala, o sea, cuáles son las alteraciones que empieza a generar a largo plazo. Porque no es lo mismo la cuarentena cuando inició a 10, 15 días, que ahora que, bueno, ya aquí en Uruguay hace más o menos unos 60 días que estamos, ¿ok? Ustedes creo que están un poquito más. No es lo mismo a 60, 90 días de pasaje de esa vivencia, porque ustedes saben que las vivencias psicológicas empiezan a tallar en nuestras mentes, tallan en nuestras mentes de una manera acumulativa, ¿ok? Entonces, podemos tomar el síndrome de Estocolmo como un parámetro para poder, diríamos, calibrar qué es lo que nos está pasando y qué es esperable que nuestra mente responda. Cuando digo que es esperable que nuestra mente responda, me centro principalmente en que a nosotros, básicamente, por voluntad o no, pero por deber, nos quitaron la libertad, ¿ok? O sea que el libre albedrío y la libertad de poder salir y hacer lo que a mí me parece, en el momento que yo quiero, a la hora que yo quiero, en el día que yo quiero, ha desaparecido. Por consiguiente, el aspecto que tiene que ver con este elemento natural en mí está bloqueado, y es una realidad que necesito porque hace a mi esencia humana y no la tengo. Pero no la tengo porque a su vez no es por cualquier razón, es porque realmente soy consciente que si salgo, corro riesgo de vida, ¿ok? Que no es un elemento menor, es un elemento que va a aparecer y que de alguna manera amenaza de una forma muy fuerte este impulso natural, instintivo que tenemos los seres humanos de salir de alguna manera a la realidad del mundo externa, ¿sí? Con el objetivo de poder desplegar este aspecto natural que todos necesitamos, que es el impulso de la libertad. Me ha pasado muchísimo en consultas clínicas, que ya yo estoy atendiendo vía online, que hay pacientes que me dicen que están desesperados por salir, y que realmente hay momentos que se dan cuenta que no pueden hacerlo porque necesitan preservar su salud, y sin embargo sienten como impulsos, porque así lo describen internamente, desesperados de salir hacia afuera y poder tener contacto con el afuera.
Ustedes saben que el ser humano es un animal evolucionado, somos animales evolucionados, y el contacto social, así como el contacto con el afuera, lo necesitamos también constitutivamente. ¿Por qué? Porque nos empobrecemos si dejamos de tener contacto con el exterior o dejamos de tener contacto con pares, con otros seres humanos iguales a nosotros. Eso uno lo ve mucho en niños, cuando están criados de una manera muy precaria desde el punto de vista de los contactos, que no tienen mucho enlace con lo social, que se empobrecen. Por eso la necesidad de la socialización con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué sucede en cuarentena frente a toda esta circunstancia? Primero y principal, tenemos que trabajar el tema de la voluntad. Aquí la voluntad es toda una cuestión, porque la sentimos como un orden. O sea, debo tener la voluntad de preservarme en mi casa. Sin embargo, siento el impulso de salir desesperadamente hacia afuera y hacer lo que deseo hacer y tomar contacto. No puedo hacer lo que es mi vida y tengo que saber mantenerme en mi equilibrio desde la adentro y así. Sienta muchísimos impulsos de hacer lo contrario. Sin embargo, tengo que saber preservar y promover algo que ahora les voy a agregar, que es un instinto que es el instinto de supervivencia. Hoy por hoy, frente a la psicología del encierro, podemos ver que lo que está sucediendo es que el instinto de supervivencia no promueve, diríamos, el salir, sino que está promoviendo el quedarse adentro. Si todos desarrollamos nuestro instinto de supervivencia al día de hoy, más conciencia de quedarnos adentro vamos a tener y más vamos a poder dominar este instinto de salir. Durante toda la historia de la humanidad, el instinto de supervivencia estaba relacionado al salir al afuera y al tomar contacto con el entorno, ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy es inverso lo que la realidad está devolviendo. No quiere decir que psicológicamente lo acepte de una manera natural, porque en realidad la realidad lo que me está devolviendo es que tengo que modificar una conducta natural por una conducta antinatural, pero más precavida, que tenga que ver con esto de la conciencia, ¿sí? Para preservar mi salud y mi bienestar psicofísico y emocional, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son todas las articulaciones que generan alteraciones en este sentido? O sea, internamente a nosotros nos adultera muchísimo porque es como que estamos haciendo algo antinaturaleza internamente, que sabemos racionalmente que es lo que nos preserva, pero al mismo tiempo, bueno, ¿cómo superar este trauma? Porque no deja de ser un trauma si nosotros empezamos a ser vistos como víctimas de esta situación. O sea, ¿cómo la víctima supera esta vivencia? ¿Sí? Entonces, por eso me pareció interesante tomar el modelo del síndrome de Estocolmo. A ver, ¿qué es lo que sucede? En el síndrome de Estocolmo real, así calificado por el DSM-5 y por una cantidad de manuales de la psiquiatría clínica, nos encontramos con la característica principal de que, vuelvo a repetir, el confinamiento no es voluntario, o sea, el secuestro es por supuesto involuntario, pero también, el individuo lucha naturalmente por esta libertad que desea, ¿sí?, contra sus secuestradores. En este caso, la lucha es inversa. Si nosotros tomamos el síndrome de Estocolmo como un programa, como un modelo para poder entender lo que nos está pasando, nosotros debemos luchar contra nuestro instinto de querer salir del confinamiento. Porque en realidad lo que va a buscarse es querer salir del confinamiento, cuando en realidad debemos luchar por querer permanecer en el confinamiento, que es lo que nos va a salvar y nos va a proteger preventivamente del contacto. ¿De acuerdo? Saben ustedes que, bueno, aquí yo tengo un pariente que es muy cercano, que es un tío abuelo, que es uno de los infectólogos número uno acá en mi país, en Uruguay, que trabaja con el virus directamente para tratar de investigar y analizar, y él sostiene, como todos los científicos que están evaluando esta situación, que la mejor manera de prevenir es el contacto cero con lo social y con el vínculo con otras personas. Es muy difícil, es un virus de altísima propagación, entonces el combate que se nos presenta hoy psicológicamente frente a este confinamiento, que tiene que ver con la psicología del encierro, es luchar contra nuestro instinto natural de querer escapar al confinamiento. El confinarnos es lo que nos va a proteger, el confinarnos es lo que nos va a poner en el eje de realmente estar en armonía y en conexión directa con nuestro instinto de supervivencia. Sobrevivir hoy es mantenerse dentro de nuestras casas.
no en el afuera. Si tenemos que salir de maneras controladas, por supuesto, y la menor cantidad de veces posibles con el objetivo de poder preservarnos. Bien. Hoy sucede, y esto me parece interesante compartirlo con ustedes, porque me parece que es sumamente, diríamos, o sea, de manera y más estratégica, la violencia también tiene una explicación desde el punto de vista psicológico. En realidad, las víctimas son sobrevivientes, o sea, por general simplemente son de la circunstancia del encierro involuntario, de la circunstancia de la violencia psicológica, del psicológico, y más personas que se dejen muchísimo mejor y de manera más efectiva y operativa frente a la circunstancia y la vivencia de encierro voluntario que hoy tenemos que cumplir todos frente a la vida. En realidad, las víctimas, las pasadas víctimas que hoy son sobrevivientes, son justamente eso, son sobrevivientes de circunstancias tremendamente, diríamos, nocivas para ellas mismas, que han sabido llevar adelante con muchísima inteligencia y estrategia. Quizás personas que hayan vivido maltrato psicológico, maltrato físico, personas que hayan vivido circunstancias de encierro por despotismo o por maltrato psicológico de integrantes familiares, personas que hayan vivido inclusive un síndrome de Estocolmo porque hayan sido secuestradas, no importa qué tipo de secuestros ni cómo, tienen un manejo y, diríamos, hayan en su interior más elementos para poder hacer frente a esta circunstancia de confinamiento voluntario que estamos viviendo hoy. Y a mí me parece muy importante donde ponen en la posición de salvador o, diríamos, de ángel salvador de los problemas a quien los está perpetuando, o sea, al victimario. Con el objetivo, ¿cuál? Con el objetivo inconsciente, claramente, de poder hacer más llevadera la situación que están viviendo, ¿ok? Y que no les impacte de manera tan nociva para su aparato psíquico. Este comportamiento entonces, ¿por qué se llama el síndrome de Ángel? Muy simple, porque desde el punto de vista de todos estos elementos naturales que hablamos al principio de la supervivencia, el ser humano desarrolla estrategias inconscientes para poder manejar más fácilmente aquello que ve como un límite o como algo que es sinónimo de su muerte y sinónimo de su perecimiento, su finalización en la vida. Entonces la víctima encuentra como salida el poder vanagloriar o tratar de querer o intentar querer a su perpetuador o a su victimario con el objetivo de que bajen así los niveles de violencia que recibe de ese sujeto. ¿Ok? Entonces, este elemento es muy importante para poder analizarlo en la psicología del encierro de la cuarentena. ¿Por qué? Porque en realidad, hoy por hoy, a ver, podríamos decir, de alguna manera, ¿sí?, que el virus no es el secuestrador nuestro, hoy por hoy, para llamarlo de una forma representativa o metafórica. En realidad, hoy por hoy, nuestro gran secuestrador, nuestro gran victimario a nivel psicológico, si no aprendimos todavía a manejarlo, es el miedo. Hoy por hoy, el miedo como conducta, que de hecho es una conducta modificable como tal, desde el punto de vista conductual, es nuestro gran perpetuador, nuestro gran victimario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos aprender de este síndrome del ángel, ¿sí?, para poder dominar a este perpetuador y poder trabajar desde un lugar mucho más controlado que no nos afecte y que no nos dañe? Muy simple, tenemos que ir hacia el miedo. ¿Qué significa eso? Es como, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene una fobia a entrar a los ascensores, ¿ok? Entrar a los elevadores, como dicen ustedes. Perdonen si hay palabras que no sé todavía adaptarme. Yo he tenido pacientes que tenían fobia a entrar a los elevadores, ¿ok? Entonces, el verdadero ejercicio con este tipo de sujetos, ¿cuál es? Anteponerse y que vaya al elevador, acompañarlo al elevador y enfrentarlo al miedo. ¿Cómo es enfrentarse al miedo? Por supuesto que en este caso no vamos a salir a la calle sin tapabocas para enfrentarnos al miedo. No.
Lo que estoy señalando es, enfrentémonos al miedo desde el confinamiento, desde adentro, desde donde nos estamos guardando a nosotros mismos. Enfrentarse al miedo también es enfrentar aquellas cosas que empiezan a manifestarse en nosotros en estado de confinamiento que nos hacen sentir muy mal. Eso también es enfrentarse al miedo, porque en síntesis es ese miedo contra el que tenemos que combatir, porque es el que nos está perpetuando en la cuarentena. Es aquello que nos incomoda cuando estamos en circunstancia de encierro, ¿ok? Y que nos hace sentir que no podemos salir de esa circunstancia de encierro o que queremos salir desesperadamente cuando en realidad preservarnos es quedarnos adentro y es mantener la cuarentena y, diríamos, el confinamiento. Entonces, ¿cómo hago para ir contra ese miedo o ir hacia, mejor dicho, ese miedo y dominarlo? Conociéndome más a mí mismo. Es una manera de poder empezar a dominar el miedo que nos generan todas aquellas cosas que no tenemos elaboradas en nosotros, que ahora, en la circunstancia de cuarentena, empiezan, diríamos, como a activarse, o diríamos, hacerse, más visibles a nuestros propios ojos. Por ejemplo, me ha pasado muchísimo que me han dicho, porque yo antes de la cuarentena no tenía tiempo para ordenar mi casa, no tenía tiempo para organizarme, no tenía tiempo para hacer esto, no tenía tiempo, y ahora que tengo el tiempo, me busco la excusa para no hacerlo igualmente. Entonces, claramente, ahí lo que podemos identificar es que hay un elemento emocional que está asociado de manera directa a poder superar este temor, que tenemos a algo de nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando en esta cuarentena? Que estamos tomando contacto directo con nosotros mismos. Ha desaparecido el mediador, desapareció el intermediario, desapareció el tercero. ¿Qué significa? Si bien puedo estar en cuarentena, adentro de mi casa con mis seres queridos, estoy siempre mirándome a mí mismo, porque no está el tercero, no está el de afuera que opina, no está el de afuera que mira, no está el de afuera que observa o que controla con su mirada. Estoy yo mirándome a mí misma, ¿ok? Entonces, tengo que luchar, o mejor dicho, amigarme con esos miedos que me generan mis propias cosas oscuras para poder sentirme mejor, en paz y en armonía y en un eje cuando me encuentro adentro en confinamiento. Recuerden que hoy por hoy el estar a salvo es el estar en cuarentena, el estar confinado. Recuerden que hoy el principio de supervivencia es concretamente buscar los métodos para poder sostener el confinamiento y el aislamiento, no desesperadamente salir huyendo hacia afuera, como naturalmente tenderíamos todos a hacerlo. Entonces, me parecen que estos elementos son muy importantes para poder empezar a tener en cuenta y desarrollar muchísimo una idea que tiene que ver con esto de no es resignación a lo que nos pasa, es resistencia. Si nosotros aprendemos a tomar la situación desde otro lugar, nos vamos a dar cuenta que si nos mantenemos confinados, no estamos resignándonos. Si nos mantenemos trabajando en nuestra casa, no estamos resignándonos. No estamos conformándonos. Estamos resistiendo a la situación sanamente, resistiendo desde el lugar que estamos sosteniendo lo que nos toca, y con lo que nos toca estamos haciendo lo que mejor podemos hacer para seguir viviendo, seguir adelante y seguir avanzando. ¿Por qué es sana la resistencia? Porque es todo lo contrario a echarme a perder, echarme a la muerte, soltar absolutamente todo y decir, me entrego. Cuando la víctima trata de ver los elementos positivos en su perpetuador y en su victimario, en realidad no es nada más y nada menos que una señal de su propia capacidad de resiliencia y de resistencia, porque lo que está buscando es algo en que apoyarse para poder salir de esa situación. Y está haciendo todo lo contrario a lo que sería entregarse. Entregarse sería aceptar que su victimario no va a parar hasta matarla, no va a parar hasta desaparecerla a un punto que la víctima no aparezca nunca más en la vida, ¿ok? Entonces, en esta circunstancia que estamos viviendo, entregarse sería decir, no trabajo más,
no me comunico más con las personas a través de videoconferencia por más que sea a distancia, no hablo más con nadie, no tengo más vínculos emocionales con nadie, me entrego me entrego a morir, psicológicamente me entrego a morir. Y por eso me parecía importante y fundamental y clave poder compartir con todos ustedes en esta oportunidad, que por suerte y gracias a Dios están ahí del otro lado, los elementos que tienen que ver justamente con qué pasa con los momentos donde la persona ya se empieza a sentir así. Y empieza a tomar contacto con la muerte de alguna manera, porque la muerte psíquica es la primera muerte. El primer intentón o la primera intentona de suicidio es lo que la Organización Mundial de la Salud llama suicidio psicológico. Es cuando la persona ya empieza a entregarse y no le importa nada. Siente que no hay más nada para hacer, que no hay más nada para solucionar, que no puede con lo que está viviendo y se entrega a su victimario. En este caso es entregarse al miedo. Nuestro victimario en la circunstancia de confinamiento es el miedo a que pase lo peor. Si nos entregamos al miedo y no desarrollamos un síndrome del ángel, tratando de amigarnos con ese miedo para después poder subirnos a ese escalón y salir de la situación de pozo donde nos encontramos, no podemos salir adelante. Entonces, en estos momentos, es lo que yo siempre les digo a mis alumnos y a mis pacientes también, hay que producir y generar 3 veces más de lo que nosotros generábamos en situaciones normales. Y me van a decir, qué difícil, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo conseguirlo. Sin embargo, sí pueden, porque los seres humanos estamos capacitados por naturaleza para poder atravesar este tipo de situaciones y peores también. Tenemos la capacidad de la supervivencia, que si es aprendida para ser enfocada correspondientemente, como estamos haciendo ahora en esta charla, darles herramientas a ustedes para que aprendan a enfocar su supervivencia correspondientemente, van a poder salir adelante rápidamente, porque tenemos siempre, estamos equipados humanamente para poder, diríamos, resiliar y salir mejor de lo que entramos a una circunstancia como esta. Por ejemplo, como las personas que han sido víctimas de guerras y que han salido más potenciadas y más fortalecidas de circunstancias de guerra que, diríamos, de otro tipo de circunstancias, ¿ok? Yo no sé, Eric o Miguel, perdón, que ya. Sí, 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 Víctor. Sí. Víctor, perdón, Víctor. me voy como entreverando con los nombres. ¿Quieren hacer un corte o quieren hacer una tanda de preguntas y después yo ya entro con los otros temas? ¿O no? Tú me dices. Bien. O sea, si en este momento alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto podemos hacerla a través del chat y si no, podemos continuar. Pero igual Okay. digo, si en este momento, porque pues va a seguir manejando diferentes temas nuestra ponente, para que no se les olvide alguna pregunta que tengan respecto a lo que acaba de Y mencionar, para que... pues lo pueden Ahí hacer. está. Ok, porque ¿sabes qué? Para que también sea más interactivo para ellos, no quiero cansarlos ni que baje el ritmo de atención, que quizás sea más interactivo para ellos o que lo manejen de una manera más amena, no sé. Si no, continúo. Okay. No se pongan Y, tímidos. Perú les va ganando. No, mis alumnos no es cierto. Mis alumnos de Perú son muy, lo que pasa es que Perú es impresionante. Mira, los uruguayos somos muy parecidos a México, ¿ok? Nos cuesta tomar confianza. Perú es impresionante, a mí me ha impresionado la manera que tienen de ser. Preguntan todo el tiempo, hablan todo, hay que pedirles que por favor no pregunten, porque Mi pregunta es, obviamente yo siento que el miedo hace que uno sienta lo que son los síntomas, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo, perdón? A ver, lo del miedo, podemos, sí. creo que es Rincón,
Rincón Salomón o algo así quien acaba de hablar. ¿Podemos otra vez repetir la pregunta, por favor? Por favor. Que si el mismo miedo te lleva a desarrollar lo que son los síntomas. Claro, claro, perfecto. No sé quién fue quién fue la de la pregunta, pero bueno, muy bienvenida y gracias por la pregunta. Mira, el miedo es una conducta y como conducta que es modificable. Pero, a ver, es una conducta natural. En realidad nosotros tenemos miedo por naturaleza como primer respuesta a algo que desconocemos, y lo que hay detrás del miedo como conducta es la necesidad a sobrevivir. O sea, por ejemplo, tú lo ves mucho en casos de niños, ¿ok? Por ejemplo, cuando los niños se acercan a una caja de juguetes que está cerrada, hay como una distancia, una predisposición a tomar distancia por no saber qué puede haber adentro de esa caja que desconocen. Eso es una conducta de miedo preventiva. El miedo tiene como conducta que es una característica de prevención del sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hoy nosotros estamos viviendo son conductas esperables, naturales, es esperable tener miedo a lo que está pasando, tener miedo a que a mis seres queridos le pueda pasar algo malo, tener miedo a que me pueda pasar algo malo a mí, y en un nivel, en un margen, es positivo, porque en realidad es un miedo sano en el aspecto de que te preserva, de que en realidad te hace más cauta, te hace más cuidada para no hacer cualquier cosa y exponerte, y en realidad está apelando a tu capacidad de supervivencia. Lo que no es bueno, ¿ok? Dime. ¿Cómo que no he escuchado? A ver, chicos, Hola. creo que alguien ¿crees Ana Karen Hernández? Sí, Ok, ¿es una Hola, Ana pregunta? Karen. es como que un punto de vista, Bien. Ok, ¿ok? Bueno, yo cuando esto inició, yo creo que la psicosis por no tener la información se empezó bueno, yo así lo veo, ¿no? Los medios de comunicación, los medios masivos, el internet, al no tener al 100% la información, a algunas personas tenían psicosis, salías a la calle y todo el mundo con pánico, ¿no? Pero ya después empezamos a acatar las reglas, quedarnos en casa, estar más informados. Y en ciertos días, pues yo sí me sentí así como que con un poco de miedo, ¿no? Con el temor. Y luego el encierro, soy una persona que no está acostumbrada a estar encerrada, yo creo que muchos. Pero también buscamos actividades, ¿no? Dentro de nuestra casa para sentirnos pues más Bien. vibrosos, llenos de energía, pero a veces no se puede. Aunque tú trates de poner el esfuerzo, hay días, yo he descargado, hago tutoriales de cocina, me pongo a hacer también labores de la casa, ¿no? Porque el quehacer en la casa nunca se termina, doblas ropa, limpias, buscas muchas cosas, ¿no? Pero hay días en los que exploto. Por muy pacífico y todo, hay días de encierro en el que estamos todos en casa y hay días en los que sí termino explotando y a veces trato de controlarme, pero pues no es fácil. Entonces ahí es como que otra duda la mía, cómo tratar de llevar un ambiente armónico, independientemente de cómo controlar tu mente, ¿no? Es muy bueno, muchas gracias por el plantearlo y el compartirlo. Mira, lo que yo te puedo decir es que lo que es sano es lo que tú hiciste, decirlo, identificarlo y poder aceptarlo. Eso es parte de poner el miedo de nuestro lado. Es normal que haya días en que tú explotes y que no sepas qué hacer con lo que sientes, que sientas mucha impotencia, mucha inseguridad. Ahora eso lo vamos a hablar, porque está relacionado con las emociones eso. La emoción es algo que viene, la palabra emoción viene del griego emotio y quiere decir movimiento. Nosotros hoy por hoy estamos viviendo emociones que están como potenciadas por el encierro. El encierro es una caja de resonancia.
es como que tú adentro pones sonidos que se sienten multiplicados, ¿ok? Entonces tus emociones también están más multiplicadas por el encierro. Y lo que yo te puedo recomendar clínicamente es que es sano poder identificarlo, darte cuenta que esos días estás mal y habilitar el espacio para poder vivirlo y sentirlo. Porque si no lo haces y si lo tapas o si lo aprietas y lo prensas, eso cuando reviente va a ser muchísimo peor. Muchísimo peor porque ahí aparecen justamente las vivencias complicadas con la violencia, o más allá de que tú no seas violenta, pero quiero decir, las vivencias que hacen que la persona se salga de sus cabales porque no soporta más. Lo que es bueno es poder aceptar esas partes en nosotros y saber que sí, va a haber días que vamos a tomar contacto con esa oscuridad y que es parte de nosotros, y que en un punto, no me quiero poner porque si no parece muy esotérico, pero en un punto psicológicamente, desde lo clínico hablando, es importante amigarse con esas partes nuestras. Mira, yo no sé si has visto una película, yo con mis pacientes soy muy de a veces mandarles películas para ver, porque son muy expositivas. Hay una película de un director que ha sido muy premiado, que es africano, que se llama George Pili, que se llama Nosotros. No sé si la han visto, se las recomiendo. Es una película muy especial, pero es una película que muestra la enemistad que a veces tenemos entre nosotros y nuestra sombra, ¿de acuerdo? Todos nosotros como seres humanos tenemos una sombra personal, algo que nos dificulta mucho dominar o controlar. Y la clave psicológica, y más en estos momentos de encierro, es amigarse con esas sombras, amigarse y acercarse de una manera más amistosa a ellas, ¿ok? Para poder integrarlas de una forma más saludable. ¿Esto qué significa? No significa que vayamos a transformarlas en todo precioso, en todo perfecto, en todo brillante. Significa que vamos a reconocerlas y al darles un lugar, nosotros vamos a poder, de alguna manera, encontrarnos más integrados con nosotros mismos, porque lo que le sucede al ser humano cuando se encuentra con cosas desagradables de sí mismo, que siente que va a reventar, o que va a explotar, o que no aguanta más, es que se escinde, se parte a la mitad, o sea, sentimos que nos separamos en dos, ¿ya? Que soy yo, por un lado, todo bonito, todo precioso, y por el otro lado parece una... ok, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ok, por un lado parece un Mr. Hyde, y nos tenemos que dar cuenta que quizás Dr. Jekyll y Mr. Hyde siempre han sido el mismo. Entonces hay que ver cómo poder enlazar esas dos partes, ¿sí? Y amigarlas entre sí. ¿Qué va a suceder? Tú vas a sentir ganas de explotar de momentos y de no saber qué más hacer, de sufrir por eso, y ese señor oculto va a salir, pero al darle el espacio va a salir de una manera más armónica, más estable. No pretendan en este momento ser perfectos emocionalmente. La víctima, cuando sufre, por ejemplo, un secuestro, no puede pretender desplegar excelencias en su comportamiento cuando está siendo secuestrada. Tiene que desplegar funciones y conductas psicológicas de supervivencia, no de excelencia, ¿ok? Entonces, es muy importante, sí, sostener actividades, hacer cosas, como tú has dicho, haces tutoriales, haces esto, eso es sumamente sano, pero no sobreexigirte al punto de querer ser excelentísima en el hecho de que nunca pueda explotar, nunca pueda sentirme mal, porque eso también te pertenece, eso también es parte tuya como es parte de todos, ¿ok? Entonces, en realidad aquí quizás la grandeza pueda empezar a ser aceptar eso, ¿sí? Y darle un lugar real con el objetivo de poder amigarse a la sombra, ¿ok? Porque ahí está la verdadera fortaleza. Ahí está esto de yo acepto esta parte y sé que la tengo, sé que es como un resorte que va a saltar, pero cuando me estoy acercando a ese momento, como que ya lo identifico y lo integro de una manera mucho más dinámica que no me deja a mí tan mal parado,
que sé cómo recuperarme entonces rápidamente, que sé cómo anteponerme. ¿Ok? Mira, un paralelismo que te puedo dar de eso, por ejemplo, en circunstancias de víctimas de encierro involuntario, ¿no? O no sé si de secuestro solamente, pero de encierro involuntario, que, diríamos, potencian capacidades que quizás en estado de libertad no tenían potenciadas. Por ejemplo, potencian la manera de vincularse o de comunicarse con otros. La necesidad nos hace hábiles, la necesidad nos hace astutos, y aprendemos a desarrollar canales que antes ni siquiera se nos había imaginado hacerlo, para poder sobrevivir. Y yo creo más que nunca, y estoy convencida, de que la sobrevivencia para la circunstancia de encierro, de cuarentena, hoy en día, se basa principalmente en amigarnos con esa conducta de miedo, y en integrarla nosotros y transformarla, en vez de una carga, en el motor que nos haga movernos más, pero positivamente. Y eso significa conocer también nuestras partes oscuras, ¿ok? Y darle un espacio para que eso reviente, para que eso emerja, para que eso aparezca. Porque es parte también del desafío que está, diríamos, presentándonos esta peste, esta pandemia, ¿ok? ¿Sí? Espero haber contestado. No sé si habrá alguna otra No, pregunta. mil gracias, aclaró Por todas favor, mis por favor, gracias. Bien, un placer. Me bien, chicos. encanta que pueda ser interactivo, así se llevan elementos, se van bien puchereados psicológicamente. Bien, chicos. Estoy viendo que hay algunas preguntas más en el chat. ¿Ok? Sigamos escribiendo las preguntas en el chat. No sé si igual para que pueda continuar nuestra ponente con los temas. Ya, y O si quiere. quieres que retomo entonces el conversatorio y después vemos las escritas, ¿te parece, Miguel? Sí, claro, claro. Claro, Ok, y aquí se van poniendo y de todos modos ya las voy pasando. ok, ok. Bien, hay algo que, bueno, Ana Karen me hizo recordar que es muy importante para retomar los temas que vamos a tratar ahora, que ya vamos a entrar más en un tema más específico, que tiene que ver con lo que vivimos en estas circunstancias de encierro, que está unido a lo que se llama el pensamiento mágico. El pensamiento mágico, a muchos le puede, sé que hay población que me está viendo de todas las actividades, hacen todo tipo de cosas, y me encanta porque eso nos enriquece muchísimo el encuentro. El pensamiento mágico es algo que quizás la gente que esté vinculada o que trabaje en ámbitos de psicología o de salud mental pueda conocerlo más directamente, pero para todo el mundo, para decírselo de manera abierta, tiene que ver con un pensamiento que nosotros traemos de la infancia, ¿ok? Que vendría a ser nuestra capacidad de idealizar. Creer que es todo bonito, que es todo precioso, que va a salir todo ok, todo bien, que los problemas van a tener soluciones mágicas, pero principalmente se basa en una conducta de no responsabilidad. ¿Por qué? Porque el niño no tiene responsabilidades. Entonces, el pensamiento propio de un niño es siempre el pensamiento mágico, porque para él, por ejemplo, la comida o las botanas, como dicen ustedes, aparecen mágicamente en la mesa, no es que mis papás trabajen para traérmela, ni trabajen ni ganen dinero para conseguirla, sino que es como que mágicamente las situaciones se solucionan, ¿ok? Entonces, el concepto de pensamiento mágico es un concepto que tenemos que trabajar y aprender a manejarlo mucho en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque no se crean que porque somos adultos hoy, el pensamiento mágico lo hemos dejado de lado. El pensamiento mágico sigue existiendo en nuestras mentes y es un tipo de pensamiento muy común de ver en los seres humanos a pesar de ser adultos ya, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos aprender de este pensamiento? O sea, lo que no nos puede pasar es que
nos paremos en este tipo de pensamiento y creamos que mágicamente se va a solucionar esto, mágicamente se va a solucionar mi vida en circunstancias de cuarentena, ya, todo me va a llover, ¿ok? Se me va a solucionar todo de manera automática y plum, como si fuera una varita mágica, me va a cambiar la vida, ¿ok? Creo que en esta circunstancia que vivimos, más que nunca, tenemos que saber que el pensamiento mágico no nos va a ayudar. Al contrario, nos va a tirar para atrás y va a ser el tipo de pensamiento que nos termine vinculando o que nos termine llevando de patas para adelante a deprimirnos y angustiarnos cuando veamos que nuestra situación financiera, nuestra situación vivencial no se soluciona mágicamente y a su vez las reglas del juego han cambiado por la cuarentena y por el encierro. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que modificar estas estructuras? Porque, mira, yo lo que creo claramente, y quiero que quede bien como un mensaje central de esta charla que estoy teniendo muy feliz con todos ustedes, es que si hay algo para lo que apareció esta pandemia, es para hacernos tomar conciencia de una cantidad de cosas que tenemos que modificar a nivel emocional y a nivel psicológico en cada uno de nosotros. Los otros días estaba leyendo un testimonio y decía, esta pandemia nos obligó a valorar más lo que teníamos antes, a valorar más un abrazo, a valorar más una palabra, a valorarnos más como seres humanos. Nos sacó de un plumazo todo lo que tenía que ver con la cáscara, con lo externo, con lo trivial, con lo material, y quedó la esencia. Entonces, cuando nosotros nos descubrimos directamente y vemos que tenemos fugas en esa esencia, que faltan cosas, que faltan, diríamos, jugadores en el cuadro, para llamarlo de alguna manera, ¿ok? Tenemos que empezar a ver cómo restablecemos eso, porque hoy quizás tiene más valor una palabra amiga en el momento justo que recibir un poco más de dinero en el mes, porque quizás yo el dinero hoy por hoy lo estoy ahorrando mucho más porque estoy saliendo menos. Pero una palabra amiga en el momento justo a mí me puede salvar de un mal momento, de un muy mal momento, si me deprimo, estoy encerrada y no cuento con nadie al lado que me acompañe. Entonces, como que la lógica de valores en la vida se empezó a modificar de una manera exponencial, o sea, se transformaron, los polos se dieron vuelta, ¿ok? Lo que yo tenía antes arriba, ahora lo tengo abajo y viceversa, ¿sí? Y este cambio radical generó modificaciones emocionales muy fuertes. Entonces, vamos a los errores cognitivos. ¿Qué son? De alguna manera, nosotros, errores cognitivos o cognoscitivos, que así es el nombre que llevan técnicamente, ¿sí? Nosotros vivimos en la realidad en función de cómo la recortamos. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que hay diferencias entre una buena realidad y una mala realidad, que son iguales para todos. Sin embargo, mira, a mí me ha pasado de recibir comentarios de muchísimos pacientes que me dicen, ¿sabes qué? En este momento de cuarentena y de crisis, yo estoy viviendo mucho mejor emocionalmente y me siento más útil que en los momentos en que no estábamos en cuarentena. Y esto tiene que ver con cómo elegimos, y eso sí es voluntario en nosotros, ¿ok? Vivir y recortar la realidad que nos está tocando. Es verdad que a todos nos pega de la misma manera porque es la misma realidad para todos. Sin embargo, ustedes pueden transformarla en una realidad mejor voluntariamente si aprenden, por más que cueste, a ver la parte positiva de lo que nos puede estar dejando. Quizás sea muy mínima, pero sí hay algo, ¿sí?, que nos está enseñando. Y yo creo que nos tenemos que quedar con, diríamos, el aprendizaje. Y deben estar cansados de escucharlo, y deben decir, sí, qué fácil es decirlo, es muy simple. No, no es simple. Nos cuesta, el ser humano por naturaleza no quiere aprender. Nosotros por naturaleza no somos disciplinados. Mira,
El cerebro humano, por naturaleza, lo único que quiere es comer, ¿sí? Y dormir. Y dormir para reservar energía para poder reproducirse. Son los 3 elementos que por naturaleza, ¿sí?, reptiliana, el cerebro humano busca. ¿Qué significa esto? Que en realidad, no les voy a decir somos vagos por naturaleza, pero en realidad nos cuesta muchísimo disciplinarnos y aprender de lo que nos duele y de lo que nos cuesta llevar adelante, ¿ok? Entonces, lo que les estoy pidiendo yo en este momento es complejo. No va a ser fácil. Sin embargo, cuando obtengan los resultados, van a sentirse mucho mejor. Y lo que es más importante, van a atravesar el proceso de confinamiento y de encierro de una manera más positiva, menos traumática psicológicamente para ustedes, más llevadera, ¿ok? Todos estamos viviendo el encierro, sin embargo hay personas que se lo toman de una forma que les repercute negativamente menos. Están más protegidos psicológicamente, porque lo viven y recortan esa realidad de una manera más sana. Entonces, los errores cognitivos tienen que ver con los modelos a través de los cuales nosotros elegimos ver la realidad. Imagínense que tenemos determinada cantidad de modelos en nuestra cabeza que son como lentes a través de los cuales vemos la realidad. Si yo tengo un modelo negro, voy a ver la realidad con ese par de lentes siempre negra. Los colores van a ser más oscuros, las vivencias van a ser más oscuras, todo va a ser más negro. Si logro modificar esos modelos, cambia el tono o el color de las lentes, de los lentes con los que miro la realidad y la recorto. Y quizás es la misma realidad, pero a pesar de eso, me va a repercutir, me va a, diríamos, tocar internamente de una forma mucho más positiva y menos nociva para mi salud, para mi estado de ánimo. No se olviden que después aparecen las psicosomatizaciones, los problemas emocionales relacionados con la vivencia física, que tiene repercusión, etc. Bien, ¿cuáles son los errores cognitivos? ¿Sí? Uno de los primeros errores cognitivos que todos manejamos, uno de los primeros modelos que todos tenemos integrados en nuestra mente, que nos complica mucho en la manera de recortar la realidad, es el error del adivino, que está vinculado, adivinen qué, al pensamiento mágico. Es el primer error cognitivo, ¿sí? Mi mente interpreta que si conozco determinadas circunstancias del presente, yo puedo asegurar el futuro. Y sé que va a suceder eso. Estoy convencido de que A más B va a dar C siempre. Y no importa qué es lo que haya variado. Este es el primer error cognitivo que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Y los que hoy les informo en este video es que nadie, absolutamente nadie, puede pronosticar su vivencia futuro. Y es un error muy complicado el pensamiento mágico. Y diríamos el error del adivino. ¿Saben por qué? Porque en realidad quedo como condenado a interpretar que voy a vivir siempre el mismo fracaso. Si siempre yo viví por A más B y siempre me dio C, la próxima vez que a mí me toque A más B, yo voy a sostener que me va a dar C. Y si C fue un fracaso, voy a vivir siendo un fracasado toda mi vida, porque voy a creer que siempre A más B me va a dar C. Entonces hay que modificar, porque nuestra mente tiene que entender que hay variaciones en las circunstancias. Es verdad, todos vivimos una situación de cuarentena, pero quizás todos la viven de manera distinta. Y quizás haya mucha gente, como pasó por ejemplo con Shakespeare, que escribieron o que produjeron cosas increíbles gracias a una cuarentena por una peste, y transformen esa cuarentena en algo maravilloso para sus vidas. Y no quiere decir entonces que siempre A más B de C, mágicamente, que yo pueda pronosticar mi futuro, lo puedo cambiar. Y de hecho las circunstancias que estoy viviendo pueden transformarse también. El segundo error cognitivo es la polarización, ¿ya? Yo creo que es o blanco o negro, y si no es blanco o si no es negro, no existe. Este es un error cognitivo muy común, ¿sí? Que es también muy complejo psicológicamente. ¿Saben por qué? Porque el mundo se transforma en un planeta donde hay solamente buenos o malos, ¿ya? Entonces también estoy idealizando, o están conmigo o están contra mí.
por supuesto que hay variaciones frente a este planteamiento, ¿no? ¿Verdad? De circunstancia, depende de cada circunstancia. Pero cuidado con las polarizaciones, porque en estos momentos, es como hablábamos con Ana Karen recién, que ella muy bien me lo planteaba, hay momentos que no soporto más. Y sí, porque en realidad nosotros no somos o blanco o negro totalmente. Nosotros tenemos cosas que todavía no hemos aprendido a manejar. Y está bien que pase. Los grises también existen, y este momento que estamos pasando de sobreexigencia humana de supervivencia, no es momento para sobreexigirnos excelencias y perfecciones. Es momento para aceptar las partes no muy enteras que podemos tener todos adentro y tratar de reconstruir, pero no de ponernos en una posición autoritaria de sobreexigencia personal. Mira, les voy a contar un caso clínico, otro caso clínico más, que anteayer estaba consultando con esta persona. Esta persona es una persona que toda su vida se dedicó a el dictado de clases de artes marciales, ¿ok? Y destinó 30 años de vida a la práctica de estas artes. Bien, da clase, es una persona que está muy avanzada en el tema, muy avanzada, etc. Ahora, actualmente, por la circunstancia que se está viviendo de cuarentena, estos lugares han tenido que cerrar. Entonces, anteayer me decía, mira, yo me siento como que toda mi vida invertí en una máquina de nieve y de un día para el otro a mí me pasaron del polo al desierto de Mojave. Y yo tenía solamente una máquina de nieve, que en realidad el objetivo lo cumplía en el polo, no en el desierto. Entonces, ¿qué sucede cuando este tipo de circunstancias se instalan? ¿Ok? Que son muy complejas. Entonces, lo que estábamos trabajando con esta persona es cómo buscar alternativas para que esa máquina de nieve se transforme y se recicle en algo que hoy sirva para el desierto también. ¿Ok? Pero ¿cómo se hace? Punto número uno y principal, haciendo una modificación del error cognoscitivo de creer que toda mi vida me iba a dedicar a la máquina de nieve y que la circunstancia no iba a cambiar. Entonces, en este momento no es momento para que él cuestione, ¿por qué dediqué mi vida entera a esto y no hice otra cosa? No, este momento es para decir, me debo parar en los grises, debo empezar a integrar nuevas actividades a mi vida, debo tratar de ver cómo me paro nuevamente, no me tengo que parar a rezongarme a mí mismo, porque tenía una máquina de nieve. Tengo que pensar y usar mi energía psíquica para transformar esa máquina de nieve en algo que sirva también para el desierto. Y el día de mañana, si vuelve el polo, buenísimo, va para atrás y vuelve la máquina de nieve. Pero hoy necesito algo que se transforme, que se recicle, que se adapte. No puedo necesitar, diríamos, reciclar algo y estar usando la energía que necesito usar para poder reciclar mi realidad actual, ¿sí? Para poder sobrevivir, estar desperdiciándola en pensar, en golpearme a mí mismo, en cuestionarme, en rezongarme, en ir y promocionar todo hacia atrás conmigo mismo. No es el momento de que nos rezonguemos, es el momento en que nos aceptemos. Solamente podemos poner el miedo a nuestro favor si nos empezamos a aceptar. Si no nos aceptamos y no modificamos este error cognoscitivo de polarizar, entonces se nos va a complicar mucho este proceso de supervivencia en circunstancia, diríamos, de cuarentena. Por otra parte, tercer error cognoscitivo, ¿ok? Tercer error cognoscitivo, el tercero. Personalización. ¿Sí? O lo que nosotros llamamos en ámbito clínico alorreferencia. Pensar de alguna manera, ¿tá? Que todo es ego sintónico. Todo tiene que ver conmigo, todo me golpea peor a mí, todo me va mal, todo es peor para mí, todo cae peor sobre mí. Eso es lo peor que pueden hacer, porque lo que están haciendo es, le están dando un nombre a los problemas, y el nombre que le dan a los problemas es el nombre de ustedes mismos. Se están autoculpando a través de los problemas que les toca atravesar. No hagan eso, no es bueno.
no es positivo, ¿sí? Porque eso va a generar culpa, va a generar ansiedad y va a generar muchísimo sentimiento de autoempobrecimiento. Ustedes pueden. Lo que está sucediendo nos está sucediendo a todos. Si quieren saber cómo solucionar lo que les está pasando, contáctense, como por estos medios maravillosos que son los conversatorios, con personas que les den ideas para poder superarlo, con personas que hayamos vivido situaciones parecidas o peores y que podamos darles herramientas. Vincúlense porque no les pasa solamente a ustedes mismos, nos pasa a todos nos está llegando este mal momento. Y entre todos nos ayudamos, ¿ok? Porque de esa manera se sale, no pensando que solamente me toca a mí porque me han castigado, porque tengo la culpa. Y aquí viene un tema. En las personalizaciones, o en lo que vendría a ser el error cognoscitivo de, diríamos, la alorreferencia, cuando siento que todo es por mi culpa, ¿sí? Justamente lo que instalo es la culpa en mi vida. La culpa es algo que yo trabajo muchísimo con las víctimas, porque no deja de ser una conducta que busca todo el tiempo autojustificar mi no acción. O sea, como consecuencia de la culpa, yo no actúo. No hago lo que debo hacer, no me enfrento a lo que me tengo que enfrentar, no supero lo que debo superar, porque me siento culpable. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me siento culpable, aparece esto de, ay, porque es mi culpa, y ahí ya mi energía psíquica, mi predisposición ya baja. Y cuando baja, ya no quiero hacer más nada. No quiero actuar, no quiero avanzar, me deprimo, me angustio, ahí inician las depresiones, inician las cosas desagradables con el estado de ánimo bajo, la ataxia, la bulia, no querer moverme, acostarme en la cama y no salir, tener miedo a enfrentar el mundo. Y posteriormente, por acumulación, seguramente intento de autoeliminación, o pensamientos de que la única salida es la muerte, o el suicidio, en los casos más comprometidos. El cuarto error cognoscitivo es el error de catastrofizar o hacer más terrible todo de lo que ya es. Las realidades son como nosotros las tomemos. Es cierto, hay realidades buenas y hay realidades malas. Pero dentro de las malas, no transformen las realidades malas en muy malas o peores, porque ya son malas, ¿ok? Entonces, hay que controlar el instinto de hacer catastrófico lo que nos está sucediendo. ¿Vieron esas personas que están todo el tiempo diciendo, esto es terrible, es horrible, es espantoso? Bueno, es estar todo el tiempo dándole al cerebro la información de que la realidad es peor de lo que ya realmente la es. Es preferible que ustedes digan, voy a poder, voy a tratar de salir adelante, tengo un poco de desconfianza en mi capacidad, pero sé que puedo si me pongo. Es preferible que lo piensen así y que le den ese insumo al cerebro, porque su cerebro está escuchando de manera automática todo lo que están repitiendo mentalmente. Y también está decodificando esa información y está mandando advertencias y alarmas a su organismo. Y ahí después empiezan las enfermedades también, empiezan los problemas físicos, que tienen un origen totalmente espiritual, totalmente, mejor dicho, espiritual mental, ¿sí? Y emocional, psicoemocional, ¿ok? Primero son psicoemocionales, después se transforman en problemas del cuerpo. Piensen si no en las fibromialgias, piensen en las reacciones alérgicas, piensen en la baja de sistema inmunológico. ¿Qué le pasa a las personas que están pensando negativamente todo el tiempo? Su sistema de inmunidad y de defensa baja. Estoy más propenso a contagiarme cualquier cosa, inclusive el COVID, inclusive el corona. ¿Ok? Porque tiene que ver con eso también, tiene que ver con cómo yo me planto frente a la realidad. El que me contamine más fácilmente o no, está relacionado también a mi estado psíquico. Una persona debilitada emocionalmente es una persona más fácilmente de contraer virus y de contraer enfermedades que una persona que emocionalmente está bien. Porque si estamos bien emocionalmente y nos sentimos en actividad y en equilibrio, podemos dominarlo. Lo demás es todo producto de que estemos bien emocionalmente. Primero nosotros, lo demás bien asociado. Cuando yo estoy bien, la gente quiere estar conmigo. Cuando yo estoy bien, la gente quiere escucharme. Cuando yo estoy bien, la gente quiere verme. Cuando yo estoy bien, tengo trabajo. Porque cuando yo estoy bien, la gente se acerca.
Cuando yo estoy bien, la gente quiere estar en mi entorno porque recibe esa energía, no otra. Está todo asociado a mi bienestar primero. Primero mi bienestar. Primero y principal. ¿Ok? Bien. ¿Cómo controlamos esta tendencia a ser más dramático o a ser más terrible, diríamos, lo que nos pasa? Siendo más objetivos, tratando de ver más por el lado de lo que tenemos y no de lo que no tenemos o nos falta. Los otros días estaba leyendo un afichecito de esos que salen en las redes sociales que me pareció maravilloso, que decía, el optimista es el que ve, el pesimista me traicionó el inconsciente positivamente. El pesimista es el que ve lo que le falta de agua al vaso. El optimista es el que ve el agua que el vaso tiene. El emprendedor es el que sale a buscar más agua. Traten de transformarse en emprendedores. El emprendedor es alguien sumamente objetivo, es alguien que aprendió psicológicamente a ver objetivamente la realidad y decir, ok, me falta esto, me falta esto, me falta esto, cuento con esto y con esto, ok, con esto y con esto voy a hacer algo que se multiplique y sea más grande que todo junto. Salgo a buscar más agua. Ese es el emprendedor. El emprendedor es alguien objetivo que trata de utilizar la realidad que le toca con el objetivo de poder justamente salir adelante sin casarse con la negatividad y sin casarse con el ultra optimismo de decir, está todo lindo, está todo precioso, cuando en realidad se me está cayendo todo encima, ¿ok? No es eso. Es ser consciente de lo que nos pasa y emprender algo nuevo para mejorar nuestra realidad. Transfórmense en emprendedores seriales, así le digo yo, que tiene que ver con emprender y emprender todo el tiempo. ¿Cuál es la clave para dejar de lado este ánimo de ver todo oscuro, ver todo negativo, hacer todo terrible? Hagan. Sigan haciendo, hagan, produzcan. Como decía Ana Karen, yo hago tutoriales, hago videos, muestro determinadas cosas. Esa es la clave es haciendo. Se camina caminando, haciendo se sale. Tienen que producir cosas, ¿ok? Tampoco transformemos la cuarentena en un concurso de habilidades, porque tampoco es el objetivo. Sin embargo, el poder hacer y producir a nosotros ya nos está curando. Ustedes saben que yo trabajo mucho con pacientes postraumatizados por situaciones muy terribles. Ya he tenido pacientitos hasta de 2, 3 años con situaciones de abuso sexual infantil, maltrato, violencia. Y son grandes artistas. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que yo he llegado es que el ser humano produce lo que puede directamente proporcional al trauma que tiene que evolucionar. Cuanto más vivencia traumática yo he atravesado, más productivo necesito ser. Más producción tengo que generar. Vieron que hay personas que, por ejemplo, hacen esto, hacen lo otro, se forman acá, hacen un curso, pintan, dibujan, hacen... Bueno, tiene que ver con la historia traumática que nos tocó. Cuanto más traumas hemos vivido, cuanto más maltratados hemos sido, más productivos somos, porque producir y hacer nos cura. Es lo que nos sana internamente. Y nos hace importantes en un punto, en el buen sentido de la palabra, para otras personas, nos hace útiles. Nos necesitan por lo que ofrecemos. Y ahí entramos en la lógica de la vida sana. ¿Ok? O sea, que hagan. ¿Cuál es la salida? Hacer. Hacer, no importa. Todos tenemos algo para ofrecer. Todos podemos dar de lo que tenemos y de lo que somos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo evitamos las distorsiones cognitivas? ¿Sí? De alguna manera, tenemos que evitar lo que se llama el razonamiento emocional. ¿Sí? El razonamiento emocional tiene que ver con, como yo lo siento así, es así. No, no necesariamente. Hoy por hoy, el razonamiento emocional es una trampa para vivir la cuarentena, que tenemos que tener muy en cuenta, porque no podemos razonar en función de únicamente emociones, porque hoy por hoy estamos en una situación complicada, y si yo razono en base a emociones solamente, hay una cantidad de variaciones de la realidad que me toca vivir que no las voy a contemplar.
no voy a ser objetivo, y al no ser objetivo voy a estar en riesgo de recibir y percibir de manera impactante más negativa las cosas negativas, ¿ok? Entonces, cuidado con esto de, como yo lo siento así, es así. No necesariamente. Traten de ser objetivos. Traten de escuchar más de lo que se preparan para contestar. Traten de abrirse y de oírse. Y, en síntesis, de a través de lo que hacen, ¿sí? Escucharse y aceptarse. Porque ese es como el canal para ir buscando lo más sano, ¿sí? Empezar a cambiar el tengo y debo por el quiero y puedo. Quiero y puedo hacer tal cosa. No es tengo que hacerlo, debo hacerlo, sí, es verdad, tenemos deberes, ¿sí? Pero hoy tenemos que promover mucho lo que queremos y deseamos hacer. Promuevan hoy más que nunca el deseo, lo que buscan, lo que quieren conseguir, lo que quieren hacer, la huella que quieren dejar, ¿ok? La huella que quieren dejar, la marca que quieren dejar, el legado que quieren dejar, ¿sí? Búsquenlo porque es el momento ahora, porque esta cuarentena nos está enfrentando a esa circunstancia, ¿ok? Bien, Onésimo, hola, hola a todos. Hay manitos que están levantando, mira, yo les cuento. Yo estoy haciendo esto por mi móvil, ¿ok? Entonces veo poco y no veo mucho los comentarios que están haciendo y demás. Quizás, a ver, Miguel, si te parece correcto, porque ya estamos de continuado mucho, podemos ir consultando las preguntas escritas que me han hecho los Sí, claro, participantes. claro. ¿Te parece Claro, bien? claro, adelante. De hecho, hay muchas preguntas que están Por eso, relacionadas con cosas muy importantes que acabas de mencionar. Voy a empezar con la primera. ok, Este, la primera pregunta es de Lucía. Lucía bien. escribe desde uno de los estados de nuestro país que se llama Baja California Sur. Está al Sí, norte, Baja California. Sí, sí, está al norte de qué nuestro bueno. país y ella nos pregunta lo siguiente, nos dice, ¿qué recomendaciones le daría a las personas que son víctimas de violencia doméstica y se encuentran en Ya. confinamiento con sus agresores? Y déjame agregarte un poquito más, Adriana. Sí, dime. En estas últimas semanas, en nuestro país, diferentes colectivos, agrupaciones, asociaciones civiles, inclusive datos del gobierno de México, han mostrado que la violencia hacia la mujer o la violencia doméstica ha aumentado significativamente durante este tiempo de confinamiento. Entonces, de ahí creo que Sí, también deriva esta pregunta. La repito, ¿qué bien, recomendaciones daría a las personas que son víctimas de violencia doméstica y se encuentran en confinamiento con sus agresores? bien. Es una pregunta, bueno, a ver, primero voy a iniciar, bueno, primero muchas gracias por la pregunta. Un abrazo enorme a toda esa zona de Baja California. Mira, voy a aprovechar e invitarlos a todos a que puedan unirse a mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y mi canal de YouTube, donde yo subo todos mis videos motivacionales diarios y tengo entre 2 y 3 que han sido realizados especialmente para hablar el tema de violencia y maltrato de mujeres y niños y violencia y maltrato en general dentro de los núcleos familiares en situación de confinamiento. Así que ya la invito a que se una, que se suscriba y que pueda estar en comunicación. Es un tema que acá en mi país también ha sucedido, que ha aumentado, y está relacionado directamente a los sentimientos de impotencia. Desde el punto de vista victimológico, el gran problema que surge en la situación de confinamiento, ¿ok? Y esto es para Lucía directamente, a ver si puedo aclararle la duda, es que en realidad nuestros niveles de impotencia o sentimiento de impotencia, tanto por no poder salir, por no sentirnos realizados, por no desplegarnos, por ejemplo, laboralmente, o sentir que no podemos hacerlo como nos gustaría, aumenta, ¿ok? Pero sucede algo, fíjense qué interesante y qué importante que es conocerlo para que se puedan defender de otra manera, que tiene que ver con que la mentalidad masculina y femenina es completamente distinta en ese punto.
¿Qué quiero decir con esto? Los varones aumentan su autoestima, iba a decir se narcisizan, o sea, aumentan su autoestima y su narcisismo sano, vinculándose con actividades en el exterior de la casa, extramuros. Y esto no es un elemento menor, ¿ok? Si bien la violencia doméstica aparece también de mujeres hacia varones, pero en menos proporción, la mayor proporción que nos encontramos es de varones hacia mujeres y niños, ¿sí? Y esto en cuarentena se complica, ¿por qué? Justamente por esta razón, porque los varones, de alguna manera, se sienten muy... no igualmente impotentes, sino más que impotentes por la situación de la cuarentena y del encierro. Genera mucha más impotencia en el aparato psíquico masculino que en el femenino. ¿Por qué? Porque el varón, la mayoría de las veces, y no es necesariamente por machismo, es el que sale de la casa, el que trabaja en el exterior, el que tiende a tener trabajos socializantes y externos mucho más que la mujer. La mujer está más acostumbrada, por una cuestión inclusive fisiológica, a quedarse más en el adentro de la casa, a tener otro tipo de labores que no tienen que ver tanto con esto del contacto directo social con el afuera. Por supuesto que hoy por hoy estamos actualizadas, digo, a mí me pasa que yo trabajo muchísimo afuera, y de hecho ahora con el tema de los juzgados, estamos con el tema del confinamiento, pero de todas maneras yo paso muchísimas horas en el exterior de mi casa. Sin embargo, lo que marco con esto es que en el varón, el no hacerlo, impacta mucho más negativamente que en la mujer, que nos podemos manejar de otra manera por una cuestión psicológica. Entonces, esto tiene una respuesta directa con la violencia, porque cuando el varón se siente sumamente impotente, no estoy justificando las conductas de violencia que no se justifican bajo ningún concepto, pero sí hay, diríamos, circunstancias más riesgosas que promueven que aumenten las conductas de violencia que ya existían antes de la cuarentena. Una de ellas es el sentimiento de impotencia o el sentimiento de intolerancia a no estar en un espacio que desea, y a sentir mucho más esto de la carencia de la libertad. Entonces, esto aumenta psicológicamente de manera radical las conductas violentas que ya existen previamente, la mayoría de las veces, ¿ok? A la situación de confinamiento. ¿Qué hacer? Y acá viene el tema, ¿no? ¿Qué hacer en este tipo de casos? Lo que yo recomiendo en este tipo de casos, que les vuelvo a invitar, que está el video también sobre el tema, que es un tutorial sobre el tema, es, punto número 1, si están viviendo con un maltratador o con un agresor, eviten bajo cualquier concepto cruzarse de manera directa, desde lo psicológico, desde lo físico con la persona, porque no se olviden que la situación de confinamiento genera esto de, diríamos, la caja de resonancia. Por consiguiente, la persona que violenta va a ser más violenta en situaciones de confinamiento, porque aumentan sus niveles de intolerancia, aumentan sus niveles, diríamos, de falta de empatía, y empeora la situación. Eviten tener contactos directos o muy frecuentes desde lo psicológico con estas personas, si están viviendo con ellas. Eviten cruzarse físicamente dentro de la casa. Traten de hacer actividades invertidas. Yo tengo 3 casos que estoy monitoreando, tengo 2 a distancia y uno presencial, diríamos directo de mi país, que sufre situación de violencia doméstica en la actualidad con confinamiento, e inclusive yo he llegado a recomendar que tengan horarios de vida opuestos, que la víctima se levante en un horario invertido al horario en el que se levanta o se despierta el victimario o el agresor, porque es la manera de evitar y de enfriar a cero lo máximo que se puede el contacto ríspido o el choque entre las partes. Eso me parece que es un elemento clave. El otro elemento clave que les comparto: traten de mantener comunicación con el entorno y no se aíslen, porque por lo general son personas que lamentablemente, a razón de la violencia que ya sufrían antes de la cuarentena, viven aislados, porque el mismo perpetuador los aísla. Entonces, traten de mantener la comunicación y aumentar algún contacto con algún vecino, con alguien que esté viviendo enfrente o que esté viviendo al lado. Traten de tener esa vinculación, ¿sí? Y teléfonos a disposición de manera directa, de emergencia, inmediata, para poder llamar a sus lugares, ¿ok? No se queden nunca sin carga en el teléfono, ni sin carga de cómputos, ¿ok? Para poder comunicarse por cualquier situación de emergencia, ¿sí?
Y por supuesto tengan en cuenta si pueden algún lugar físico donde puedan ir, porque hay un momento que con el victimario a veces en circunstancias muy extremas no se puede vivir más, no se puede convivir más. Y en situación de cuarentena es mucho más terrible, porque esto como que aumenta. Traten de tener en cuenta alguna posibilidad de poder irse a otro espacio físico, a vivir a otro lugar, de alejarse, de mudarse momentáneamente por esto de la cuarentena. Y recuerden que lo único, principal y fundamental que con el que todos contamos como notorio es nuestra vida, y para salvar nuestra vida esto es como quien se tira del barco. Si se tienen que tirar del barco con los elementos que tengan, háganlo, porque nadie les va a devolver su vida. O sea, la vida es el bien preciado más valioso con el que todos contamos y con el que tenemos que, diríamos, luchar contra viento y marea para preservarlo y para no permitir que nadie nos lo quite, ni nos damnifique, ni nos haga sentir mal. O sea, busquen estrategias de liberación dentro del confinamiento, y cuando llegue un momento en que no puedan liberarse más, traten de buscar la liberación física yéndose para otro lugar, ¿ok? Sé que es complicado, es muy difícil. En España y en determinadas partes, mira, en Colombia, que tengo colegas, me han comunicado, en España también se hace. En España se hace con los tapabocas, se ponen identificaciones en los tapabocas de color violeta, que es el color del sufrimiento de la violencia doméstica contra mujeres y niñas y niños, como un distintivo que llevan, ¿sí? Que es una manera, diríamos, muy positiva de poder mostrar que están sufriendo esa situación y que la gente pueda estar en alarma si tienen alguna necesidad. Lo otro que también se hace, que se hace en España, es, porque me lo han comentado colegas, es ir a las farmacias o llamar a las farmacias y pedir, ¿sí? Un tapaboca de COVID-19, ¿sí? Específico, que con mucho gusto, si quieren, yo les paso el dato, y se comunica como una clave, y la persona de la farmacia ya sabe que es un pedido de ayuda, de alarma inmediata, para que vayan a ayudar, o llamen por teléfono a la policía, ¿ok? En casos de extrema violencia o peligro de vida en las casas en confinamiento. Y en Colombia, mis colegas de allá me han comunicado que por Facebook y las redes sociales se está mostrando una campaña que es algo relacionado con mostrar el delineador en los ojos de las mujeres, o mostrarse con una foto delineándose los ojos, que significa una señal de alarma que dan, como la alarma ámbar, que así se llama en el ámbito criminológico, una señal de alarma que dan en las redes sociales las mujeres para mostrarle a otros que tengan en las redes sociales que están sufriendo violencia doméstica y que necesitan ayuda, y bueno, alguien que se les acerque para poder auxiliarlas y demás. Estos elementos son muy importantes para tener en cuenta y que puedan practicarse. De hecho, no me asusta decirlo, y lo digo porque a veces me dicen, ay, pero puede ser que el victimario escuche. No, digo, por lo general, las personas que tienen este tipo de comportamientos hacia mujeres y niños son personas, lamentablemente, que no están en contacto con esta información, o sea que se puede circular. Comuníquenselo a personas que puedan estar sufriendo violencia doméstica, porque son maneras de poder pedir ayuda en situaciones de cuarentena y confinamiento. Así que, Lucía, espero haberte, diríamos, aportado algo bueno para lo que me estabas consultando, y pueden suscribirse a mi canal y ver videos que están relacionados directamente, hablamos solamente sobre esto, así como también, bueno, cuando hay vivencias de situaciones de maltrato infantil, etcétera, es muy importante. Y también mantener esto de parte nuestra, de poder preguntarle a las personas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? Tratar de tener empatía más directa. En estos momentos de cuarentena y aislamiento tenemos que ser exageradamente empáticos. ¿Qué significa esto? No es que seamos así porque no lo sintamos, tenemos que emocionalmente ser mucho más emocionales, porque tenemos la distancia de por medio. Entonces, para llegar a las demás, tenemos que ser más emocionales y desarrollar más nuestra empatía y nuestra forma de ser humana, porque justamente es lo que nos va a hacer tener más contacto con el afuera, ayudar más gente, ¿sí? Y poder sobrevivir juntos mucho mejor, ¿ok? Miguel, no sé si hay alguna pregunta, deben haber muchas más, ya estuve Sí, bien. sí, claro. Bueno, aquí nos contesta
Me A contesta Lucía, ok, Lucía y ahí quiere me contestó agradecerte Lucía. que la pregunta la hace derivado del incremento de índices de violencia doméstica y pues a ella le encantaría replicar todas las recomendaciones que acabas de dar. Ahora, por cuestiones de tiempo voy a ir acortando las preguntas. Me voy a ir al otro extremo del país. Me voy al estado de Tabasco. ¿Ok? Es que Me es un parece país muy gigante el de ustedes, es una maravilla, es enorme. Cuando fui no me dio para enorme. conocer, ahora Dios mediante, después de la cuarentena, voy a volver, les prometo, y voy a conocer más. Pues ahora, Tabasco. te repito, desde Baja California Sur nos vamos hasta Tabasco, hasta el Ok, sureste del país. Y es una pregunta, me parece muy válida porque casi se ha comentado muy poco. Y nos pregunta, es Samuel. Dice, ¿cómo elaborar el duelo o procesar el duelo si fallece un familiar de COVID, ya que uno no se puede despedir como se acostumbra? ¿Sí? Yo creo que sí es muy importante, ¿no? No es, supongo que por la parte de que normalmente estamos acostumbrados, sobre todo nuestra cultura mexicana, que estamos más acostumbrados hacia la muerte, sí. este, de poder velar o estar acompañando el cuerpo de algún familiar que ha fallecido, pero en este caso ya no. Entonces, ¿cómo sobrellevar ese duelo? Sí, bueno, a ver, Samuel de Tabasco, bienvenido, gracias por la pregunta y un saludo para todo Tabasco. El tema es el siguiente, a ver, este tema también yo lo he trabajado en mis videos motivacionales, que lo pueden encontrar, me estaba preguntando recién otro integrante con el que estamos compartiendo, cómo me encuentran, en YouTube me encuentran por SIC, For de Forense, Adriana Sabio, con B corta, S-A, B corta I-O, me encuentran así por YouTube y van a encontrar mi canal, le dan a la campanita, se suscriben y ya, les sale automáticamente todos los videos que yo estoy subiendo diariamente. Este tema que Samuel pregunta es un tema que yo trabajé en uno de los videos también. Bueno, a ver, qué suerte que lo estoy compartiendo con México, porque ustedes tienen algo, a mi parecer, desde lo que es salud mental maravilloso, que es la aceptación de la muerte desde un lugar muy sano mentalmente, que yo inclusive lo viví y me lo enseñaron cuando fui, que es festejar de alguna forma, para llamarlo de alguna manera, el inicio de la muerte e interpretarlo culturalmente, yo lo hablaba hace mucho tiempo con David esto, interpretar culturalmente la muerte como parte de la vida, como parte del proceso vital, que yo creo que es la manera más sana desde el punto de vista psicológico de poder interpretarlo. Entonces, en este aspecto ustedes van en la delantera, porque psicológicamente ya culturalmente están educados de una manera para poder aceptar mucho más fácilmente que en otras partes del mundo, como nosotros, eh, el hecho de la muerte. Pero hay una salvedad que tiene que ver con esta circunstancia, que es la fase famosa 4, que hoy por hoy ya, y en mi país también sucede, las personas que tienen la desgracia de contraer esta peste, diríamos, son totalmente aisladas de sus familiares, ya no pueden tener más contacto y no podemos tener un vínculo directo con ellos, ni tampoco despedirnos, ni tampoco hacer toda la, diríamos, ceremonia que ustedes desarrollan, que es muy sana y muy positiva, con la aceptación del partir de ese ser querido, ¿ok? Entonces, yo lo que creo que son vivencias complejas de intervención en crisis, así se llaman, porque lo primero que instalan psicológicamente nosotros como seres humanos es no poder despedirnos, o sea, no poder decirle a la persona todo lo que nosotros sentimos o queremos expresarle, ¿sí? Y que de manera, diríamos, totalmente aleatoria, la persona desaparezca de nuestra vida personal y no tengamos opción de poder expresar nada acerca de lo que sentimos y deseamos expresarle. Entonces, ¿cuál es la clave para esto y para trabajar en lo que se llama intervención cero, momento cero, intervención antes de la crisis, esperemos que no suceda nunca, pero de que pueda suceder una situación así? Bueno, poder expresar
más naturalmente lo que nos pasa. Por eso lo que plantea Samuel es muy importante, porque está muy vinculado a lo que yo venía hablando, que tiene que ver con tratémonos de mostrar, pero no por compromiso, sino porque realmente lo necesitemos así, más emocionales y más afectivos. Expresemos más lo que sentimos por el otro. Tratemos de vivir más tiempo de calidad con la otra persona. Tratemos de demostrarle más lo que nos pasa. No es un momento, el momento de la cuarentena, para hermetismos ni para llenarnos de odio, de resentimiento, callarnos lo que nos duele, lo que deseamos expresar, lo que deseamos expresar que queremos a alguien o que sentimos. Necesitamos hacer y poner en palabras más lo que sentimos y lo que nos pasa por dentro para poder estar como al día. Porque no quiere decir que nos pase nada de esto, pero si en alguna circunstancia remota pudiera llegar a pasar algo parecido, nosotros vamos a estar al día con la persona. No van a haber restos, no van a haber pendientes, no van a haber cuentas pendientes emocionales. Vamos a estar cumplidos, ¿ok? Sé que lo que les estoy planteando no es para nada fácil, que es un desafío muy importante a nivel emocional, pero es muy importante que lo puedan desarrollar, ¿ok? Me parece que es clave. Hay una película, y no interpreten negativamente esto ni que sea poco ortodoxo, pero me parece muy interesante compartirlo con todos porque siempre sirven. Hay una película muy interesante que es mexicana, que se llama Coco. Yo tengo que ver muchas películas de niños, porque trabajo con niños, que se las recomiendo, que tiene que ver con los rituales que se hacen de la muerte, ¿sí? Para, diríamos, despedir a nuestros muertos, y es muy interesante porque el mensaje que transmite es ese. El mensaje que transmite tiene que ver con poder expresar lo que nosotros queremos de nuestros seres queridos en vida, y después, lo que es principal, te diría Samuel, es que podamos recordarlo siempre de la mejor manera posible. Porque nosotros somos los que quedamos de este lado, ellos parten. Es verdad que quizás ahora con esto de los nuevos protocolos de sanidad no se puedan despedir físicamente, pero sí es muy importante la despedida espiritual de nosotros como seres humanos, el sentirnos que quedamos al día con esa persona, y si no fue posible decirles en vida todo lo que sentíamos y lo que nos hacían vivir, bueno, y queríamos compartir con ellos, quizás poder escribir algo, escribirles una carta después que partan, para despedirnos en esa carta, para que nuestro inconsciente, nuestro aparato psíquico interprete que hay un despedir, diríamos, con mucho respeto, con mucho afecto, como ustedes siempre lo hacen en su fiesta de los muertos difuntos, a este ser querido, ¿ok? Porque lo que es importante es eso. Yo creo que el ser humano eh, escribe sus palabras más importantes y más fundamentales en su existencia en otros planos que no necesariamente son el material o el físico, que sí lo necesitamos, eso es importante, pero es muy importante que, bueno, si las cosas no pudieron ser dichas en vida, que nosotros igual nos demos la oportunidad de decirlas en algún lugar, ponerlas, escribirlas, expresarlas, plasmarlas en algún sitio, y homenajear así a la persona que deseamos despedir, ¿de acuerdo? Sí, Eric, en Facebook estoy así, como Adriana Sabio Corvino, así que pueden tomar amistad. No, por favor, gracias a ustedes, Carolina. Bien. Eh, Bien, hay, escucho, Miguel. yo diría, Adriana, hay aproximadamente entre unas 10 y 15 preguntas. Sí, Este, son demasiadas. Vamos a hacer algo, chicos. A ver, eh, por respeto al tiempo de la ponente y el tiempo de todos ustedes, la verdad es que ha sido una de nuestras ponencias donde hemos tenido mucha participación, hemos muchas tenido mucha gracias. fluidez y vamos a hacer algo. Les propongo lo siguiente. Estamos recabando ahorita Eric y yo todas sus preguntas, todas las Ok, estamos ya acomodando y se las ok, vamos a pasar a Adriana para que ella las tenga en cuenta y por favor síganla a través de sus redes sociales y a través de su canal de YouTube para que ella los tenga en cuenta, porque la verdad va de todo, de todos los temas, desde el principio hasta el final, el pensamiento mágico, los días, los mejores, los momentos un poquito
malos, cómo convertirlos en mejores, o los buenos en mejores. Hay demasiados temas ahí, ¿sí? Entonces, les Partan de la propongo base que retomar siempre... todas las preguntas y pasárselas. Ok. Bien, Miguel, me parece perfecto. Mira, inclusive yo les puedo regalar con muchísimo gusto y muy de acuerdo estoy. En caso que ustedes quieran organizar quizás alguna charla el día viernes, quizás porque sé que el jueves también tienen conversatorio, o quizás la semana que viene también, aparte de la que creo que ya está pronosticada para el martes, o el sábado, ustedes me avisan y puedo preparar esas preguntas para contestar esas preguntas, aparte de contestarlas, ¿aló, aló? Sí, 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 te te seguimos escuchamos. Ok. escuchando. Aparte de contestarlas también o sea, de manera directa, devolviéndosela a todos los participantes por las redes sociales mías o por mi canal, también eso no hay ningún problema, o inclusive les facilito, si les parece correcto, mi correo electrónico en caso que necesiten comunicarse y preguntarme algo específico. Por ahí mi correo es PSIC de psicóloga, ¿sí? Adriana Savio, con B corta, todo pegadito, o sea, sería psic, Adriana Savio, todo pegadito, @gmail.com, ¿ok? Ahí también me pueden hacer preguntas Correcto. sin ningún tipo de problema y me quedo conectada por los medios de mis redes sociales, o si no, proponerte, Miguel, si ustedes lo desean así, me avisan, y quizás el sábado o el viernes podamos hacer un encuentrito para responder las preguntas, si a ustedes les parece. Respondo quizás uno o dos más, no sé cómo están ustedes de tiempo. Sí, me parece bien. Yo creo que sí le vamos a tener que hacer algo así. Nuevamente una conversación nuevamente. Y para Con temas mucho más gusto. específicos con los que hay, porque te repito, hay de todo, de todo. Me llamaba la atención alguien que decía hasta cuánto es mucho o sea, hasta cuánto es demasiado el pensamiento mágico, ¿no? O sea, hasta dónde hay un límite. Es una Entonces, buena pregunta. Bueno, mira, ahí yo lo que le puedo contestar, a ver, ¿hasta cuándo es mucho el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es un tema, es como un tema en sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Pero la respuesta creo yo clínicamente que es hasta que te compromete a ti y a tu salud emocional y física. Porque el pensamiento mágico lo que hace es bueno tenerlo en parte, en una pequeña proporción, pero no demasiado, porque si llega un momento donde yo interpreto que ya todo me va a llover, va a aparecer mágicamente, los problemas se van a solucionar mágicamente, si yo tengo problema con alguien se va a solucionar mágicamente, la persona va a cambiar, todo va a ser maravilloso, ahí cuando ya entra en mí diríamos, el peligro de poder yo correr riesgo, ¿ok? Físico y psicológico, porque me dejo estar o pienso que va a estar todo bien cuando en realidad sé internamente que no necesariamente, ahí es donde tengo que poner un límite. Cuando me compromete a mí en otras cosas, ¿ok? Cuando yo ya empiezo a perder trabajo, pierdo contacto con otros, empiezo a dejar de dormir, a dejar de comer, empiezo a tener alteraciones emocionales, ahí ya el pensamiento mágico no me puede seguir enlazando. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en parejas, ¿ok? En relaciones de pareja, que es como ultra complejo, que aparece este elemento de, bueno, pero él o ella va a cambiar, se va a transformar en otra persona. Sí, en un nivel es bueno tenerlo, pero toda la tolerancia tiene que tener un límite. Las tolerancias deben tener un límite también. Cuando ya es tanto el nivel de tolerancia que permito, que ya empieza a haber un compromiso en mi contra, emocional, psicológico, que yo empiezo a tener riesgo de sentirme mal como persona, de perder funciones como ser humano, ahí yo debo decir basta, ¿ok? Ahí tengo que poner un límite, aunque me duela. Y acá está el nivel de complejidad que diríamos podemos sufrir, ¿no?
Ok. ¿Aló? Creo que más que claro y descrito. Adriana. ¿Les parece? Ok, qué bueno, ¿Sí nos qué bueno. escuchas? Sí, los escucho. Sí, ahora sí. Dime, ¿quieres, Miguel, decirme 2 o 3 más? Y yo con mucho gusto respondo. Veamos. Por aquí hay Entiendo uno. que estás eligiendo como variado. Sí. Esta pregunta que nos hicieron de hasta dónde es bueno el pensamiento mágico es de Veracruz. Se me olvidó decir, del estado de Saludos, Veracruz. Veracruz. No, me estoy tentando con esta charla porque quiero ir a conocer. David me conoce bien y sabe que es mi amigo querido y sabe que lo que me encanta México, y bueno, cuando me empiezan a decir lugares que todavía aún no conozco, me gusta muchísimo y me llena de ilusión, como dicen ustedes. Mira, hay una de Quintana Roo. Quintana Ok. Roo, el estado donde se encuentra el famosísimo Cancún. Ah, bien. Saludos. Yeah. Dice, es la que te mencionaba hace un momento, cómo hacer estos días malos mejores. Mencionaba usted que los teníamos que identificar e integrar. ¿De qué manera podemos hacerlo? Rubí, desde Quintana Roo. Muy bien, bueno, Rubí, muchísimas gracias por la pregunta. Ya, a ver, voy contestando 2 cositas antes. Muchísimas gracias, creo que es Mari que dijo muchas gracias, muy motivador, gracias. Bueno, me están preguntando también sobre el sueño, ese es otro tema interesante, las alteraciones de dormir. Y me hacían otra pregunta también, que era si soy psicóloga clínica o forense. Soy las dos, tengo la especialidad en la parte forense y también soy psicóloga clínica y atiendo todas las edades. Bueno, a ver, Rubí, es una pregunta tiene muchas puntas, ¿ok? Puedes hacer muchas cosas. En realidad, mira, yo te respondería desde un lugar como más, Angie, de nada, por favor, Angie, gracias a ti. Yo te respondería más desde un lugar de lo que vendría a ser una, una imagen metafórica, ¿ok? Que es que nosotros en realidad somos alquimistas, de alguna manera. Seguramente muchos de ustedes han leído el libro del alquimista, que es una metáfora sobre, diríamos, la capacidad de las personas de hacer algo con lo que tienen. Todos nacemos con cosas que tenemos y con cosas que nos faltan, y en realidad el objetivo es poder transformar con eso que tienes. ¿Cómo transformar lo negativo en positivo? La primera respuesta que te debería dar es, cuando te sientas mal, en vez de sentarte a concentrarte en tus malos sentimientos, párate de donde estás y ponte a hacer algo. No importa, plantar una planta, plantar una semilla, limpiar una ventana, arreglar algo, coser algo, enmendar algo, algo que aprenda tu mente a que con la energía que se siente mal, con esa misma energía que se siente mal, puede hacer algo bueno y positivo. Y algo que después lo que va a pasar es que cuando estés bien, mires para ese lugar y lo veas hecho y digas, mira, yo eso lo hice cuando estaba mal y me sentía mal. O sea que aprendí a utilizar como si fuera un alquímico lo negativo y transformarlo en algo positivo y bueno. Cuando tu cerebro se acostumbre a ese comportamiento, que es un comportamiento neuropsicológico que tú estás enseñándole porque estás modificando una conducta, ya no te va a pasar que te pongas mal y te acuestes en el sentimiento. Te vas a parar sobre el sentimiento de malestar. No te vas a acostar sobre él. No usen sus sentimientos negativos o sus malestares como sillones. Úsenlos como trampolines. Es difícil conseguirlo, pero sí se consigue. Todos los seres humanos lo consiguen, ¿ok? Es como la víctima en un secuestro. Si se centra principalmente en que no va a poder salir, no va a poder salir. Si alimenta la esperanza de que lo va a hacer,
seguramente va a encontrar una salida, no importa cuál sea. Es también como el cuento de los dos ratones que caen adentro de una tinaja con mucha crema doble, y uno de ellos se afloja todo y se deja morir, y empieza a sumergirse, a sumergirse, a sumergirse, y empieza a decir, me voy a ahogar, nos vamos a morir, no tenemos manera de salir. Y el que está al lado de él empieza a nadar y a patear con toda su fuerza, patea, 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 nada, 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 porque no acepta entregarse, no acepta morir a esa realidad. ¿Y qué es lo que consigue? Transforma la crema doble en manteca, se para encima de ella y ayuda a su compañero y salen los dos de la cubeta de crema. A veces las situaciones más problemáticas son las que nos ponen a prueba, pero también son las que nos terminan demostrando de qué estamos hechos y de qué somos capaces de superar, pudiéndonos aprender a pararnos sobre ellas y no a entregarnos y dejarnos morir. Utilizarlas de trampolín, como el ratón, y no utilizarlas de sillón para sentarnos y sentirnos que padecemos toda la vida, ¿ok? Espero haber contestado, Rubí, por ahí. Sí, hombre, hay mucho que trabajar ahora, chicos, de todo lo que nos ha platicado Adrián el día de hoy, demasiado que trabajar con nosotros mismos en este tiempo de aislamiento. Híjole, Eric, vamos a... Vamos cerrando. Yo creo, Adriana, que sí vamos a programar otra charla contigo digo, hay muchísimo primero las preguntas que se quedaron todavía sin contestar, pero hay muchas otras cosas que podemos tocar, como comentabas ahorita, la cuestión del sueño, en fin, ¿no? Son bastantes temas que se pueden abordar. Eric, querido, mira, te agrego algo más. Acuérdense que el sueño es nosotros tenemos conductas basales, alimentación y sueño son, ¿ok? Dos que están nombradas dentro de las conductas basales generales, y acuérdense en que se generan alteraciones en la conducta del sueño y de la alimentación. Pueden suscribirse al canal o enlazarme, aparte de la charla que con muchísimo gusto quiero tener con ustedes para contestarles estas preguntas, donde van a encontrar videos relacionados con esos temas específicos, cómo se altera nuestro sueño, cómo se altera nuestra manera de comer y alimentarnos cuando estamos en situación de encierro, pero el sueño es una de las conductas más alteradas, ¿ok? Les puede pasar que les cambie el reloj biológico, que significa empiezan a vivir más tarde de lo de costumbre, nos levantamos más tarde y nos acostamos más tarde y nuestro reloj se modifica, se corre, se genera un corrimiento. También sucede que hay muchas personas que al principio de la cuarentena, como sucede con presos en situación de encierro, duermen muchísimo, es como si entraran en un estado de hibernación, ¿sí? Y después que terminan de descansar todo el estrés de la vida en el afuera, que ahora ya no la tenemos, empiezan a quedar como desvelados y no duermen. Entonces, estos elementos hay que aprender a regularlos. Yo lo que les recomiendo siempre es el elemento natural, que puedan tomar algo que los calme, que identifiquen alguna conducta que los calme, porque siempre es nuestra mente a nivel inconsciente que está trabajando en segundo plano, y que como estamos preocupados, ustedes saben que cuando el ser humano está preocupado no concilia el sueño de la misma manera, o duerme, pero su cerebro no descansa. Por otra parte, hay algo, si me permiten, muy puntual, que quiero regalarles también y quiero agregarles para que se vayan con esta idea, que es, identifiquen si les cuesta despertarse de mañana y si les cuesta estar incentivados a despertarse, porque eso también puede estar muchas veces asociado a que estén deprimidos o que estén angustiados, y que nuestra mente interprete como que no hay sentido para que yo me despierte temprano, ¿ok? Porque no tengo nada interesante que hacer. Sin embargo, nuestra libertad como seres humanos radica en sentirnos bien y sentirnos lo más completo posible haciendo lo que nos toque hacer. Cuando el ser humano se siente feliz de lo que está haciendo, no importa qué sea,
desde limpiar un vidrio en la casa, ¿ok? O hacer el aseo de la casa, hasta arreglar libros, o dar una charla con amigos, o atender a alguien, o hacer algo, desde lo más mínimo hasta lo más complejo, cuando nos sentimos bien de lo que estamos haciendo y respetamos la importancia de que tenemos que hacer esas cosas, es cuando estamos en nuestro estado más equilibrado y complejo, y completo, diríamos. Es complejo conseguirlo, pero sí podemos hacerlo, porque cuando sentimos que no tiene valor lo que hacemos, y que no importa, y a quién le va a importar, ahí yo ya estoy medio como deprimido, ¿ok? Y hay sentimientos de tristeza que hay que identificar para poder erradicar, para poder evitar caer en eso que después lleva a otras cosas desagradables que no son buenas para nadie. Siéntanse felices por lo que hacen, y como dicen los japoneses, es importante todo, desde que yo me cosa un botón, arregle una ventana en mi casa, pinte un marco, limpie un vidrio, o cocine, es todo importante, porque yo soy importante, y lo que es importante de dignificar y dar el espacio es mi existencia, ¿ok? O sea que denle valor a las cosas que hacen diariamente, porque sí lo tienen. Excelente, excelente, Adriana. Pues son esos regalitos que nos damos, ¿no? Ahora sí que aprovechando el tiempo del confinamiento. Pues queríamos hacerte llegar, Adriana, de manera virtual un reconocimiento por parte del MJM, del Movimiento Juvenil Mexicano, y me voy a permitir leerlo. Dice, Movimiento Juvenil Mexicano otorga el presente reconocimiento a Adriana Sabio Corvino por su participación como ponente en las MJM Talks con el tema ¿Cómo se comporta nuestro cerebro en modo de cuarentena o encierro? A 12 de mayo del 2020. Y firman María Ulises Patamayo, presidente nacional del MJM, y Ana Karen Bello López, secretaria de capacitación del MJM. Y pues muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos, por regalarnos su tiempo. Muchas gracias, chicos, a todos los que se quedaron hasta el final de la charla del día de hoy, por su tiempo también, ¿verdad, Adriana? Muchísimas gracias. Primero, la agradecida soy yo, totalmente. Muchas gracias por el reconocimiento. Y a mí, que como tú has dicho, Eric, que se queden, que escuchen, que podamos tener este espacio para compartir entre todos. Un gusto haberte conocido a ti, al movimiento, a Ulises, a Ana Karen, y decirles que, bueno, mi mayor ganado, alguna parte de su interior, a todos los que estuvieron escuchando, todas las historias de vida que están acá involucradas en todas las personas presentes, y aquí por el chat, muchas gracias a todos. Quiero muchísimo a todo México, lo antes posible para todos, y acuérdense que si ustedes es más fácil y van a salir, como yo siempre digo, mejor de la cuarentena de lo que entramos a ellas, porque nos ha país, estoy segura de eso. Traten de ver con optimismo lo que nos está pasando, de la prueba a la que nos están deponiendo el coronavirus a nivel mundial en este momento. Personas que los quieren, en actividades maravillosas, innovadoras y emprendedoras teniendo ustedes desde su movimiento. Todo esto fortalece, nos hace mejores, nos alimenta de poder afrontar lo que nos pasa y salir adelante y fortalecer lo que hay que fortalecer. Cuando pase, cuenten conmigo porque voy a estar allá y voy a ir a darles un abrazo, saludo online por ahora. Después prometo, hago mi promesa acá, porque aparte está David presencialmente y Dios va a querer, y vamos a poder compartir entre todos y nos vamos a acordar de este momento con muchísima alegría, una alegría de que pudimos pasarlo y que llegamos todos sanos y salvos a esa nueva etapa de lo presencial otra vez. Totalmente, totalmente, Adriana. Bonita noche, muchísimas gracias, y bueno, quedo a la disposición que me avisen si quieren hacer el próximo con las respuestas y el tema, seguimos en contacto. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Adriana. Un abrazo, México, abrazote querido. Virtual hasta. Dejo con Víctor, que nos va a dar los avisos para el día de mañana. Claro, chicos. Gracias, Eric. Les recuerdo, la verdad, muchas gracias por estar hoy. Hoy ha sido una gran audiencia, muchas preguntas. Les recuerdo, mañana tenemos Lupita Torres Arango. Lupita Torres Arango es diputada local por el estado de Campeche y nos va a hablar mañana con el tema de violencia contra la mujer. ¿Qué horario? 7 de la noche, hora centro de la Ciudad de México, 7 de la noche, mañana es la plática. Les recuerdo, Lupita Torres Arango, y
con el tema violencia contra la mujer, de sus mails, sus correos electrónicos, que en el transcurso de hoy y de mañana les va a llegar el ID de la reunión. ¿Ok, chicos? Correcto. Por el día de hoy y mañana nos vemos, chicos. Nos vemos, que estén bien. Cuídense mucho todos. Bonita todos en este tarde. país. Abrazo a todos.